Buenos días a todos. Mi nombre es Lisa Murcia y en nombre de Software Shop, empresa líder en el mercado latinoamericano, proveedora de soluciones de software especializado, técnico y científico, les doy la bienvenida a la presentación Herramientas estadísticas para análisis de datos en la investigación de mercados con StatGraphics. En esta oportunidad nos acompaña César Serna, profesional en matemáticas con énfasis en estadística de la Universidad del Tolima, magíster en Ciencias y Estadísticas de la Universidad Nacional, docente de Estadística de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Nacional, experto en el manejo de Scientific Workplace, StatGraphics y Sigmaplot. El objetivo de esta presentación es mostrar las bondades que posee la herramienta StatGraphics Centurion para la realización de análisis de datos en la investigación de mercados. La presentación durará aproximadamente 1 hora. Al finalizar, ustedes podrán dirigir cualquier inquietud que tengan sobre este tema en específico o en general al manejo del software, y César Serna con gusto responderá a todas sus inquietudes. Antes de iniciar, es importante conocer y confirmar el buen audio, así que agradezco a los asistentes del día de hoy que vía chat nos informe si tienen un buen audio. Podemos aprovechar para saber un poco más en qué ciudad están, en qué país están y quizás la empresa donde están trabajando actualmente para que nuestro instructor tenga un mejor conocimiento acerca de las personas que nos acompañan. Así que los invito entonces a confirmar el buen audio e inmediatamente daremos inicio con la presentación. Ok, acá ya nos están saludando. Tengo a Julio César Ramírez. Nos dice que está en Bogotá, en la Universidad Autónoma de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos confirma el buen audio. También está Martín Godoy. Nos está confirmando su buen audio. Jorge Luna, desde Venezuela. Trabaja en investigación de mercados, consultores 21. Perfecto, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. También nos está saludando Sergio Largo, José Luis Giraldo, que nos informa que está en Manizales, en Colombia. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Ok, entonces ya nuestro instructor está terminando de ingresar. Vamos a darle unos segundos. En cuanto esto pasa, le informo a las personas que están interesadas en participar y conocer de nuestros próximos eventos, que nos pueden escribir al correo electrónico que encontrarán en este momento en sus chats, y así les daré mayor información. Este año Software Shop tiene un plan, un cronograma de entrenamientos mucho más amplio de lo que se ha venido manejando anteriormente, así que vamos a hacer en los próximos meses en distintos países de Latinoamérica como Lima, Perú, Costa Rica, Quito, México, entre otros, una serie de entrenamientos tanto en el área cualitativa como cuantitativa, gratuitos y no gratuitos, en estos temas de finanzas, riesgo, gestión cualitativa, manejo de software, como el Rig Simulator, Stata en el área cualitativa, en vivo, EndNote. Bueno, es una amplia lista de software de estas dos categorías que vamos a estar manejando en estos eventos programados, como lo dije, en en algunas ciudades de Latinoamérica. Así que las personas que están interesadas en recibir mayor información nos pueden escribir a este correo y con gusto les enviaremos lo que nos soliciten. Para estos talleres y eventos que no generen ningún costo, también buscamos el acompañamiento de algunas instituciones, ya sean académicas o corporativas, que nos apoyen con instalaciones o con las instalaciones, o nos sirvan de anfitrión en ciertas partes, y pues esto tiene algunos beneficios, así que personas que están interesadas en esto, nos pueden escribir y con gusto les enviaremos mayor información. También, pues, la idea de estas visitas a los distintos sitios de Latinoamérica es poder visitar clientes, visitar personas que estén interesadas en adquirir licencias y les falte
tomar alguna decisión, pues la idea es poder ir con nuestros instructores y poderles mostrar de una forma más personalizada los funcionamientos de los software que vamos a exponer en esta oportunidad, como lo dije, tanto en el área cualitativa como cuantitativa. Ok, entonces vamos a ver si ya está con nosotros el instructor. Dame un segundo, por favor. Ok, entonces ya está con nosotros César. César, buenos días. Ya podemos dar inicio con la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Isa, muchísimas gracias. Eh, entonces vamos a dar inicio a la presentación de SoftGraphics Centurion. Permítanme un segundo, voy a compartir con ustedes mi escritorio para dar inicio a esta sesión de SoftGraphics Centurion. Muy bien. En este momento estoy compartiendo con ustedes la pantalla, la presentación de SoftGraphics Centurion. Hoy vamos a hablar de análisis de información de mercados, lo que digamos que nos compete a desarrollar metodologías de investigación para poder captar preferencias, tendencias, eh, perfiles, ¿cierto?, de los mismos consumidores. Muy bien. De entrada tenemos que decir que para poder hacer una muy buena investigación de mercados debemos tener en cuenta desde el origen, desde el inicio de todo estudio, tener claros los objetivos, ¿cierto? El objetivo general, los objetivos específicos de la misma investigación. Con esto podemos planear muy bien un diseño, una encuesta, ¿cierto? Un instrumento de medición. Y bueno, efectivamente también hay que pensar muy bien en el diseño muestral para poder llegar a la población objetivo, al target, ¿cierto? Con el menor error posible. Muy bien. Digamos que una vez pasadas todas estas condiciones o estos lineamientos, entonces en ese momento sí podemos dar inicio a efectivamente el procesamiento de la información. ¿Mm? Muy bien, existen diferentes niveles de procesamiento de información, ¿cierto? Cuando queremos analizar la percepción, ¿cierto?, de un grupo objetivo. Tenemos herramientas tanto univariadas como bivariadas y asimismo multivariadas. Estas últimas, las herramientas multivariadas, son las que en los últimos 5 o 10 años han cobrado muchísima fuerza en el área de mercadeo, porque cada día los profesionales de mercadeo deben adquirir o deberán adquirir estas competencias de manejo de información multivariada. Eso es a lo que le están apostando la mayoría de los profesionales hoy en día. Entonces, para hablar al respecto, entonces vamos a hablar de un par de técnicas multivariadas para poder evaluar preferencias, tendencias, ¿cierto?, de los perfiles de los consumidores. En este momento, en esta ocasión vamos a hablar
Vamos a hablar de dos procedimientos. Vamos a hablar de análisis de conglomerados o análisis clúster, y vamos a hablar de análisis de correspondencias múltiples. ¿Sí? Bueno, en este momento lo que les estoy mostrando, digamos que son el objetivo que busque las técnicas multivariadas, ¿sí? Entre ellas, pues, resumir el conjunto de variables iniciales en unas pocas nuevas variables que son transformaciones de las variables originales, ¿cierto? Digamos que ese es uno de los objetivos del análisis multivariado, pero en particular, en el caso del análisis de conglomerados o análisis clúster, el objetivo es otro. El objetivo es tratar de identificar patrones, tendencias, características de los usuarios, de los consumidores, de las empresas, de las unidades experimentales en general que queremos evaluar, que queremos estudiar, ¿cierto? La mayoría de esas características o de esos atributos son atributos son características o variables cualitativas. La mayoría de ellas son percepciones, ¿sí? Son preferencias, entonces requieren un trato especial. No es posible, a pesar de que las codifiquemos en 1, 2, 3, 4, 5, no es posible desarrollar procedimientos de variables cuantitativas a este tipo de variables, ¿sí? Ahí es donde muchos profesionales pecan, y es tratar de aplicarle técnicas o procedimientos cuantitativos a características o a variables cualitativas. Cada vez menos, cada vez se ve menos estos errores, es decir, que el profesional en los últimos tiempos, los profesionales de mercado en los últimos tiempos están concientizándose de que la herramienta estadística es una herramienta donde hay que usarla y pues obviamente no abusar de ella, y están superando esta situación. Muy bien. Tenemos que tener claro que muchos de los atributos en este caso muchas de las variables en este caso son variables de atributo, preferencias también, ciertas percepciones. Vamos a hablar de análisis de clasificación y análisis de correspondencia múltiples. Como lo notan acá, podemos, digamos que para hablar de forma global tendremos que hablar de resumen descriptivo multivariado, vector de medias, matrices de covarianza, matriz de correlación, hablar de reducción de dimensión en componentes principales, hablar de análisis factorial, que es el análisis de evaluación de variables latentes, no observables, clúster, que nos compete, análisis discriminante, que es crear funciones que sirvan para crear ecuaciones o funciones que sirvan para asignar o discriminar individuos en grupos ya definidos, ya clasificados. Y por último, pues digamos que de todas las técnicas, de las más importantes es análisis de correspondencia múltiple. El análisis de correspondencia múltiple es una técnica que sirve precisamente para evaluar percepciones, ¿sí? Es una técnica multidimensional pero descriptiva, exploratoria. Lo que busca es identificar asociaciones entre los individuos. Muy bien, más adelante vamos a ampliar, digamos que esta concepción del análisis de correspondencia múltiple. Por el momento, vamos a clúster. Como les estaba comentando, efectivamente el análisis de clasificación o el análisis clúster está diseñado para agrupar observaciones, ¿sí? Para identificar características o atributos de los individuos que sirvan precisamente para crear grupos, ¿cierto? Es decir, romper la base en bloques, donde esos bloques sean los grupos o los conglomerados, los clústeres que queremos construir, ¿sí? Nosotros quisiéramos identificar características, quisiéramos identificar atributos comunes entre las unidades experimentales. Pues esta técnica nos ayuda precisamente para agrupar esos individuos. No hay que olvidar que también sirve para agrupar variables. Si en dado caso se requiere hacer una agrupación de variables por semejanzas de patrones de comportamiento, pues también se puede hacer por variables. Pero bueno, hoy en día existen otros procedimientos que sirven para lo mismo, ¿cierto? Tal vez más sofisticados. Entonces, digamos que lo más interesante del análisis clúster es asignar individuos, segmentar individuos, segmentar unidades experimentales. Claro, la idea de esa segmentación es que los grupos que son creados o que sean creados son grupos
que son homogéneos internamente, ¿sí? Pero que deben tener obviamente una discrepancia con los grupos, con los demás grupos creados. Es decir, queremos crear, o la técnica lo que intenta es crear grupos de individuos o de unidades experimentales homogéneas internamente y heterogéneas con los demás grupos, ¿sí? Efectivamente no puede haber una, ¿cómo se puede decir? Una conglomeración perfecta, ¿cierto? Un desarrollo de clústeres perfecto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si vamos a hacer un análisis de conglomerado, vamos a hacer una segmentación de unidades experimentales y tenemos 20 variables que medimos, ¿sí? Probablemente las 20 no me sirvan para hacer la segmentación o hacer la ruptura de la base, ¿cierto? La conglomeración. No, probablemente todos los grupos tengan variables, medidas que son comunes a todos los tres grupos. Por defecto, esa variable ya no sirve para hacer conglomerado, no sirve para conglomerar. A ver, me explico. Si suponemos que tenemos un grupo de usuarios de telefonía celular y vamos y preguntamos, digamos que le medimos varios atributos, pero entre ellos le medimos la edad, ¿sí? Pues puede ocurrir que la mayoría de nuestros usuarios son personas entre 20 y 25 años, ¿sí? Si la mayoría de ellas son entre 20 y 25 años, claro, podemos evaluar otras cosas, podemos evaluar el nivel socioeconómico, podemos evaluar el sexo, podemos evaluar el nivel académico, podemos evaluar su oficio, ¿cierto? Podemos evaluar, bueno, varios atributos, ¿sí? Que puede hacer que ellos se segmenten, se identifiquen, se caractericen y que se separen de los demás grupos, pero la edad es casi común a todos, entonces la edad sería una variable que no sirve porque es una variable común a todos los grupos. Entonces, bueno, como les digo, no podemos esperar una conglomeración perfecta, tenemos que buscar las variables, las características o los atributos que efectivamente los hace diferentes, ¿cierto? Bueno, como les comentaba, bueno, la idea es precisamente que cada grupo sea homogéneo respecto a las variables utilizadas y que sean los más distintos a los demás grupos. ¿Mm? La técnica permite precisamente determinar matemáticamente cuáles son las unidades experimentales que tienen mayor proximidad. Eso es conglomeración. Conglomeración es medir varios atributos, ¿cierto? Supongan, en dos unidades experimentales vamos a medir dos atributos. De esos de esas dos unidades experimentales, la mayoría de sus atributos son parecidos. Luego lo que se hace es una diferencia, una resta entre esas unidades, entre esas mediciones y claro, lo más cercano o las unidades experimentales más cercanas son los individuos más parecidos. ¿Mm? La técnica matemáticamente te dice cuáles son los individuos más parecidos, pero la técnica no te dice en qué son parecidos estos individuos. Entonces, hay que, a partir de la información que el software nos da, debemos identificar cuál es la afinidad de los individuos en cada grupo. ¿Mm? Muy bien. Para poder hacer agrupamientos, para poder hacer clasificación o clúster, necesitamos dos elementos fundamentales, ¿sí? El primer elemento es la métrica con la que vamos a medir las distancias entre individuos, ¿sí? Yo quiero averiguar mi edad contra la de mi vecino, mi estatura contra la de mi vecino, mis ingresos contra la de mi vecino, entonces yo necesito una forma de medir esa distancia, ¿cierto? Esas discrepancias, esas similaridades o, bueno, disimilaridades, ¿cierto? Entonces necesitamos algo llamado una métrica en general. Una métrica es una distancia, una forma de medir, ¿sí? Mm, Sabemos que hay diferentes formas de medir, hay diferentes formas hay diferentes métricas, ¿cierto? A continuación, pues lo que están viendo ustedes en este momento son, digamos que las métricas que utiliza el Stratigraphic Centurion. Tenemos la distancia euclidiana cuadrada, ¿cierto? Tenemos la distancia euclidiana, ¿m? Tenemos la distancia Cityblock. ¿M?
Claro, digamos que los que ya tienen conocimiento del tema dicen, ok, pero entonces no se puede hacer clasificación o clúster de unidades experimentales donde las variables son cualitativas, dicotómicas, éxito o fracaso. Por supuesto que sí, se puede hacer, pero entonces tocaría hacerlo con la distancia euclidiana solita. El segundo elemento para poder hacer análisis clúster es el método de agrupación. Entonces tenemos, uno, la métrica, que es cómo medir. Y dos, es el método de agrupación. ¿Cómo vamos a agrupar los individuos, las unidades experimentales? Entonces está el método del vecino más cercano. El método del vecino más cercano, como su nombre lo indica, lo que hace es buscar a partir de una unidad experimental, ¿cierto? ¿Cuál es su punto, su observación más cercana, ¿cierto? Con esa observación más cercana, entonces creo un nuevo grupo y vuelvo e itero el algoritmo hasta midiendo de nuevo las distancias, y con esas distancias entonces busco los otros individuos más cercanos entre ellos o más cercanos con el grupo que ya se creó, y así sucesivamente. Al final, lo que uno busca es crear algo llamado un dendrograma, tal cual como lo están viendo acá. Este dendrograma es el resultado o el producto final de agrupar unidades experimentales. En el eje X están las observaciones, ¿sí? Los individuos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, supongamos que son 10 empresas, ¿cierto? Estas representan las 10 empresas, y en el eje Y es la distancia. ¿La distancia de qué? Pues de la métrica que calculamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los dos individuos que se agruparon primero fueron estos dos, ¿cierto? Miren, observen la distancia. Entre más alto significa que hay mayor discrepancia o disimilaridad entre ellos. Entre más bajo significa que la distancia o la disimilaridad es mínima, es decir, los individuos son muy homogéneos, ¿sí? Entonces, estos dos se agruparon, estos dos se agrupan con este tercero, este bloquecito, que es el grupo de 3, se agrupa con este otro bloque que ya se había creado. Por otro lado, estas dos empresas se agruparon, y estas se agruparon con esta tercera, y esas tres con esta cuarta, y al final se crearon dos grupos, este grupo con este segundo grupo, y pues obviamente el procedimiento lo que hace es unirlos, fusionarlos. Muy bien, digamos que el Statistics también nos proporciona el Statistics nos proporciona una representación gráfica de los individuos, algo así como un plano XY, en un plano XY, donde el eje X es una de las variables de estudio y el eje Y es otra variable de estudio, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es algo así como una representación cartesiana XY, y los individuos que quedan perteneciendo a los clústeres o los grupos, son pintados de colores diferentes y son bordeados creando precisamente el clúster, el grupo. Como les mencionaba hace un momento, el par de elementos, objetos que les mencioné hace un momento, que es la distancia y la distancia, la métrica, perdón, y el método de agrupación, hacen, digamos que lo fundamental, la tarea fundamental del análisis clúster. ¿Cómo desarrollar un análisis de clasificación o un análisis clúster en Statistics Centurion? Bueno, les propongo que vayamos directamente al software. Muy bien, dice aquí los datos son datos de una empresa que tiene varios territorios de ventas, cada uno de los cuales se le está asignando a un solo representante de ventas. A partir de una muestra de 25 territorios se obtienen las medidas de variables se tuvieron en cuenta, ¿cierto? Efectivamente, esta base fue propuesta por el doctor David Craven del Departamento de Marketing de la Texas Christian University,
y efectivamente otorgó los permisos para emplear estos datos. Sí, esta base de datos la encuentran, aquí está la referencia, Estadística para Administración y Economía, ¿cierto? Y ahí está el estudio que Cravens presentó y pues obviamente otorgó. ¿Mm? Las variables de estudio tenemos ventas totales asignadas al representante de ventas, la antigüedad del empleado en el mes, en meses, perdón, el potencial de mercado, es decir, ventas industriales totales en unidades del territorio de venta, gasto del territorio en publicidad, participación en el mercado, que es un promedio ponderado de los últimos 4 años, em, cambios en los últimos 4 años en la participación del mercado, cuenta que es el número de cuentas, número promedio de cuentas asignadas por cada uno, para cada uno, en cada, pues que representa cada uno de los representantes de ventas, ¿cierto? Carga de trabajo, que es el índice ponderado basado en las compras anuales, y evaluación, que es la evaluación general del representante de ventas sobre las 8 dimensiones de desempeño. ¿Mm? Es una evaluación desarrollada en una escala de 1 a 7. Muy bien, esta es la base de datos. Permítame, voy a llevar la base de datos a StatGraph y Centurion. Muy bien, estoy llevando la información a Excel. Se supone que muy bien, aquí tenemos la información en Excel, simplemente lo que tenemos acostumbrado a hacer, ¿cierto? Simplemente copiamos la base de datos de Excel y nos la llevamos al StatGraph y Centurion, ya sabemos cómo, picamos en la intersección entre filas y columnas para que la hoja de trabajo se ponga sombreada, en este caso azul, ¿sí? Y pegamos, ¿cierto? Copiar, pegar. Cuando pegamos, él pregunta que si los datos vienen con nombre de columna y comentario, es decir, si viene con los labels más comentarios, o si vienen solos, sin los labels, o si viene las columnas con nombre de comentario, es decir, las columnas vienen con su etiqueta solita, sin comentarios, sí, es así como vienen. Permítanme, les muestro. Viene la columna completa con una etiqueta, con un label, pero no trae comentarios. Entonces, nombre de columna. Picamos en aceptar y efectivamente queda pegada nuestra base de datos. ¿Listo? Eh, como les estaba mostrando, la ruta para hacer un análisis de clúster, bueno, debemos tener claro que dependiendo de cómo hayan instalado el StatGraph y Centurion, digamos que ahí asimismo están las rutas del análisis de conglomerados. Me explico, cuando uno instala el StatGraph y Centurion por primera vez, él pregunta que si deseas activar o si desean activar la herramienta de 6 Sigma, ¿sí? Cuando
Picamos en aceptar, entonces la forma de organizar los iconos y las técnicas es tal cual como lo estoy presentando en este momento, ¿sí? Cuando ustedes pican en no, entonces no es que deje de instalar las técnicas o los procedimientos, no. Lo que él hace es reorganizar los iconos y digamos que ubica los procedimientos o las técnicas en otro lado, no los ubica en el orden en que les estoy mostrando en este momento. Entonces picamos en controlar. En la parte superior vamos a controlar, en controlar vamos a métodos de clasificación y en métodos de clasificación, pues dentro de todos tenemos análisis de conglomerados, análisis discriminante y redes neuronales. Entonces picamos en análisis de conglomerados. Allí con la variable análisis de conglomerados, entonces con las variables para desarrollar análisis de conglomerados simplemente lo que hacemos es agregar la información, ¿sí? Las ventas, la antigüedad, potencial, gastos en publicidad, participación, cambios, trabajo y evaluación, ¿sí? Simplemente la pasamos al lado derecho, sombreamos, la pasamos al lado derecho con el botón negro, ¿cierto? De paso de variable y recuerden, en estos graphics, todos estos que tienen todas estas ventanas, todos estos espacios que tienen su comentario entre paréntesis, es opcional. Es opcional de llenar. Sí, no hay necesidad de llenarlo. ¿Mm? Entonces, etiqueta de los puntos es opcional y selección es opcional. ¿Sí? Picamos en aceptar. Cuando piquemos en aceptar, recuerden, digamos que con las sesiones anteriores, recuerden que cuando picamos en aceptar, él va a saltar de la hoja de cálculo a una nueva ventana llamada ventana de análisis. Esa ventana de análisis entonces va a tener la información que nosotros pedimos que nos desarrollara. Entonces picamos en aceptar. Pregunta. ¿Quiere hacer la agrupación con el método del vecino más cercano, el más lejano, el método de centroide, el método de medianas, promedios de grupos, el método de Ward o método de Camedias? ¿Y qué quiere? ¿La métrica euclidiana cuadrada, euclidiana o la distancia de Manhattan? Es decir, la City Block. Él le llama como bloque habitacional. Entonces dejemos la distancia euclidiana y también pregunta que si la conglomeración es de variables, de observaciones o de variables. Entonces podemos dejarla en observaciones. ¿Mm? Como les comentaba hace un momento, también podemos pedirle que nos haga una conglomeración de variables, pero pues digamos que hay otros procedimientos mucho más eficientes para hacer agrupación de variables. Tal vez agrupación de variables por correlaciones, ¿no? Muy bien, aquí hay algo bien importante. El software nos pregunta si estandarizar o no estandarizar. ¿Mm? Por defecto está estandarizar. ¿Qué significa estandarizar? Estandarizar significa que, por lo general, cuando nosotros hacemos análisis de conglomerados, que es análisis cluster, nosotros trabajamos con variables, con diferentes variables de estudio. Como son diferentes variables de estudios, ¿cierto? Esas variables pueden que tengan unidades de medidas distintas. Estamos hablando de años de antigüedad, estamos hablando de una puntuación métrica de una escala en particular, podemos estar hablando de ventas, ¿cierto? Mensuales, podemos estar hablando de número de clientes, ¿sí? Entonces, si lo notan, les he mencionado varias variables que son de diferente tipo, de diferente escala, de diferente unidad de medida. Entonces, claro, no podemos sumar como de forma graciosa, nos dicen nuestros profesores de estadística, no podemos sumar manzanas con bicicletas, ¿cierto? No podemos porque las unidades de medida son distintas. Entonces, lo que hacemos es estandarizar cada una de esas variables. Cuando estandarizamos cada una de esas variables y trabajamos con las variables estandarizadas, entonces estamos homogeneizando la medida, estamos solucionando el problema de la escala de medida. Entonces, digamos que es deseable, es deseable que la unidad de medida, que las variables que el procedimiento sea con variables estandarizadas. Claro, cuando las variables que están evaluando
son lo mismo, por ejemplo, dinero, ¿sí? Por ejemplo, miles de dólares en gasto público, miles de dólares en ventas, miles de dólares en nuevas cuentas, miles de dólares en patrocinios. Bueno, entonces estamos hablando de la misma unidad de medida, dólares, 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 ¿cierto? Entonces, pues no vamos a tener problemas. El problema radica es cuando tenemos diferentes unidades de medida. Muy bien, entonces explicamos en aceptar. Entonces, digámosle que nos genere todos y ya los miramos todos. Muy bien, cuando uno hace conglomeración o clúster, hay que tener claro que uno eh, puede hacer análisis de conglomeración o conglomerados jerárquicos y no jerárquicos. Ya les voy a mencionar cómo es y cuáles son. Recuerden, estando en estados Graphics, sin importar cuál es ventana, en cuál ventana estén, si ustedes quieren ampliar, maximizar alguna de las ventanas, simplemente damos doble clic con el mouse en la ventana que queremos ampliar. Por ejemplo, queremos ampliar la del dendrograma. Damos doble clic y se amplió el dendrograma. Si la queremos reducir, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic. Muy bien, vamos al dendrograma. Aquí en el dendrograma podemos observar la agrupación de las variables en un método de aglomeración jerárquica. El método de aglomeración jerárquica lo que hace es encontrar de los de todos los de todos los de todas las unidades experimentales, en este caso de todos los individuos, ¿cierto? Eh, Él lo que hace es identificar cuál es los dos más parecidos. ¿Cierto? A partir de esos dos más parecidos, entonces empieza a aglomerar y aglomerar y aglomerar a cada uno de los demás con respecto a ese individuo o al bloque que se formó. Entonces, aquí se formaron estos dos, se encontró el siguiente más parecido, después el siguiente más parecido, después el siguiente más parecido y así sucesivamente. Lo que se está formando es una conglomeración, ¿cierto? Jerárquica, donde los primeros son los más homogéneos y el último es el más disímil. Esta es la empresa más disímil, diferente a todas las demás, ¿cierto? La empresa 7 es la que se aleja totalmente de todas las demás empresas, ¿sí? De todas las demás compañías. ¿Qué tendrá de particular? La técnica no nos dice, la técnica nos dice es, hey, esa empresa se está alejando, esa empresa se alejó del conglomerado, esta empresa es la distinta, ¿listo? Entonces, como les mencionaba, hay dos tipos de conglomeración, las conglomeraciones jerárquicas y las conglomeraciones no jerárquicas. Las conglomeraciones jerárquicas presentan un patrón de comportamiento en el dendrograma como lo están viendo aquí, es decir, creciente, ¿cierto? Hay una jerarquía donde los primeros son los más homogéneos y los últimos son los más heterogéneos en términos de unidades experimentales, ¿sí? Esto cuando quisiéramos, si es que queremos hacer un ranking de empresas homogéneas, un ranking de empresas que tengan mismas características, entonces este es la mejor forma de rankear esas empresas o esos grupos. Podríamos hablar de no empresas sino de clientes. Ok, entonces esa es una forma de categorizar, de hacer un scoring, un ranqueo de los clientes, ¿cierto? Así es como se podría hacer. Sin embargo, digamos que no es el único objetivo del análisis del análisis de conglomerados y es que el análisis de conglomerados te sirve también para agrupar unidades experimentales, pero entonces no en forma jerárquica, sino en forma no jerárquica. No jerárquica. La forma no jerárquica es cuando, sin importar el patrón de comportamiento, hace agrupaciones por homogeneidades, por semejanzas, por similaridades. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Bueno, antes de ir, claro, aquí dice 1, 2, 3, 4, pero no sabemos los nombres de las empresas. Si tuviésemos el nombre de las empresas, vengo acá a Excel, voy a poner como nombre, y el nombre entonces vamos a poner así como empresa 1, empresa 2, empresa 3, y con esto vamos a generar, digamos que una etiqueta. Claro, efectivamente, nosotros no vamos a tener así empresa 1, empresa 2, empresa 3, sino el nombre de la empresa, ¿cierto? El nombre de la compañía. Entonces, la ponemos ahí. Si queremos
que esto tenga nombre de compañía, simplemente agregamos esas etiquetas en una nueva columna, ¿cierto? Y esa nueva columna la utilizamos para esa nueva columna la utilizamos para caracterizar. Permítame, de nuevo voy al análisis de conglomerados. Este es el análisis de conglomerados que teníamos. Observan que aquí tienen las unidades experimentales, pero no tienen los nombres. Nos devolvemos al cuadro de diálogo, que era con con el que seleccionamos las variables, ¿sí? Y hay una variable más, nombre. Ese nombre va aquí en el espacio de etiquetas. Es opcional, como les digo, ustedes lo pueden poner o no lo pueden poner, pero si lo ponen, observen lo interesante. Pueden poner, identificar cuál es o cuáles son las empresas que se agrupan, ¿cierto? Las empresas que se están asociando allí, ¿sí? Muy bien, vamos a generar un análisis de conglomerados jerárquico, no jerárquicos, ¿sí? Para poder desarrollar ese conglomerado no jerárquico, entonces damos clic derecho sobre el gráfico, ¿sí? Opciones de análisis. Cuando picamos allí, en opciones de análisis, entonces observamos que nos aparece la ventana de el método de agrupación y la métrica con la que estamos haciendo el cálculo de similaridades, ¿cierto? Entonces, existen diferentes duplas, es decir, vecino más cercano con euclidiana, más lejano con euclidiana, centroide con euclidiana, mediana con euclidiana, promedio con euclidiana, método de Ward con euclidiana y K medias con euclidiana, y después, bueno, euclidiana cuadrada, después con euclidiana, después con city block, bloque habitacional. Entonces, existen diferentes duplas que se pueden armar acá, ¿sí? Digamos que por la experiencia y también por lo digamos que analítico o analíticamente, hay una justificación analítica, la dupla más fuerte, la dupla más, digamos que más importante, que tiene en cuenta y que es muy sensible a a la variabilidad de los datos, es cuando utilizamos el método de Ward, ¿cierto? Que es el método de agrupación de Ward, y la distancia City Block, que es el bloque habitacional, la misma distancia de Manhattan. Con esto tenemos la mejor segmentación que puede existir. Esta es la mejor segmentación que puede existir, ¿sí? Bueno, tenemos que dentro de las herramientas que tiene el StatGraph Centurion. ¿Qué nos dijo el StatGraph Centurion? Observen que aquí no hay una jerarquía de crecimiento. Esto es un conglomerado o un clúster no jerárquico, ¿sí? Podemos observar que estos, entre más baja sea la distancia, pues significa que las empresas son las más parecidas. Las más parecidas fueron la empresa 6 y la empresa 11, ¿sí? La siguiente más parecida fueron la empresa 13 y la 14, la siguiente es la 22 y la 25, ¿cierto? Y con estas, entonces se fueron creando grupitos. De la 6 y la 11 se unió la 12, ¿cierto? De la 13 y 14 se unió la 18. Con este bloque, que es 13, 14 y 18, se fusionó el bloque de 6, 11, 12, y entonces ya se ramificó acá, ¿cierto? Se aglomeró acá. Las empresas 1 y 2 también se homogenizaron y se unió al clúster creado, y así sucesivamente. Entonces, observen que tenemos una aglomeración, tenemos una agrupación de unidades experimentales. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos clústeres quiero hacer? Muy bien. Es una pregunta, digamos que bastante fundamental, y la respuesta es, depende. Depende de lo que usted quiera, depende de sus objetivos, depende de su investigación, depende del dinero que tenga usted, depende del tiempo que usted tenga para poder hacer, digamos que el análisis. Podemos hacer muchos grupos, podemos hacer muchos conglomerados, muchos clústeres, pero la idea es precisamente agrupar en unos cuantos pocos clústeres para identificar características, para identificar atributos, para crear perfiles. Por ejemplo, una compañía, ¿qué? Una corporación bancaria
una corporación bancaria, por ejemplo, quisiera tener 3 clústeres. Bueno, no sé, estoy especulando. Podría, dentro de sus objetivos, construir 3 clústeres. El clúster de las personas que se le puede aprobar el crédito. El clúster de las personas que efectivamente no se le debe aprobar el crédito, ¿sí? Tal vez por su historial, tal vez porque ya han tenido problemas con otros créditos, ¿sí? Y personas a las cuales no se les pudo aprobar el crédito y que no tienen problemas, digamos, historial de mala vida crediticia, sino que probablemente esas personas que están ahí son personas que o le faltan unos cuantos meses para cumplir la antigüedad deseada, o porque les hace falta un certificado, o porque definitivamente están a punto de terminar su vida, su carrera, ¿cierto? Pero no tienen el título todavía, entonces no hay seguridad, y por no tener seguridad, entonces los dejan ahí como en stand-by, ¿cierto? Como quieticos, ahí a espera, digamos, de una nueva modificación, de una renovación de información. Entonces, digamos que las empresas proponen cuántos clústeres o cuántos grupos puede hacer o quiere hacer. Eso lo propone el investigador de forma genérica, ¿sí? Ahorita miramos cómo proporcionar los grupos. Vamos a mirar las otras ventanas. La siguiente ventana gráfica es un gráfico de dispersión de ventas versus antigüedad, pero como les dije, esto lo podemos modificar, ya lo vamos a modificar. Esto es en 3D, que son las ventas, el potencial y la antigüedad, ¿sí? Y este es el procedimiento de aglomeración, ¿m? Como las iteraciones. Muy bien, por el lado de las opciones tabulares tenemos las variables de estudio, el número de casos completos y el método, la distancia y, claro, no hemos creado los clústeres, él dice un conglomerado de 25 unidades, 25 empresas. Y los centroides son los promedios de esas variables, de las ventas, de la antigüedad, del potencial, del gasto público, ¿cierto? Etcétera. Eh, Este es un gráfico, se llama estalactitas, que es como hace crucecitas entre los individuos, en este caso entre las empresas más parecidas, ¿sí? Y esta es, digamos que una tabla de las iteraciones del método de conglomeración. ¿Mm? Eso es lo que nos ofrece el Star Centurion. Entonces, digamos que de forma genérica, lo que más nos interesa es el dendrograma, ¿sí? Y los centroides y la tabla de, perdón, y la tabla de miembros. Muy bien, vamos por un momento de nuevo al clúster, al dendrograma. En el dendrograma, entonces tenemos que si queremos hacer crear unos clústeres, simplemente damos clic derecho y vamos a picar en localizar. Localizar proporciona una línea, la cual es una línea de corte, es una línea de corte de los grupos. Por ejemplo, si yo quiero crear solamente 2 grupos, observen de forma horizontal cuántos cortes hago. Hago un corte y de ese corte se ramifica, permítame, se ramifica todo este bloque de empresas y otro corte acá que es este grupito de empresas, ¿sí? Si yo quiero más de 2, entonces por ejemplo podemos cortar acá. Aquí estoy creando 1, 2, 3. Estoy creando 3 grupos, 3 clústeres, ¿cierto? Este primer clúster, este segundo clúster y este tercer clúster, ¿sí? O podemos hacer más clúster. Realmente depende del número de clúster que ustedes deseen. Pero entonces esto se ve muy visual, muy ¿cierto? De que nosotros movamos la línea o no la movamos. Entonces, evitemos eso. Pidámosle a estas gráficas que nos genere los gráficos sin necesidad de que nosotros estemos metiendo, pues digamos que moviendo la línea. Damos clic derecho, opciones de análisis. En esta tabla que ya habíamos trabajado, en la parte inferior izquierda está número de conglomerados. Ahí dice 1. Si ustedes quieren crear, digamos que 3 conglomerados, entonces pican en 3, ¿sí? Y picamos en aceptar y él inmediatamente construye los 3 conglomerados. Son los mismos, ¿cierto? Que les había mencionado con la línea. Este es el primer conglomerado, este pequeño es el segundo conglomerado y este tercero es el tercer conglomerado, ¿cierto? Al dividir de esa manera, observen que también
la tabla de centroides se desagrega por grupos, por conglomerados. Entonces, ventas, antigüedad, potencial, gasto público, participación, cambios, cuentas y trabajo. Entonces, ellos mismos también se van organizando. Aquí podemos hablar del centroide, podemos hablar de los promedios y a partir de esos promedios podemos caracterizar qué es lo que los hace diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ventas, entonces estos son 27.380, 27.300, no, $273.841. En el segundo son 136.000 y el tercero son 538. El más grande es el grupo 3 en términos de ventas, ¿sí? Y así sucesivamente podemos mirar cada uno de los promedios. Algo bien importante es tener la tabla de miembros. Esta tabla de miembros es la tabla de asignación. Por ejemplo, la empresa 1 quedó en el grupo 1, la empresa 2 quedó en el grupo 1, la 3 en el grupo 2, la 4 en el grupo 3 y así sucesivamente. Él asigna un código de pertenencia a cada conglomerado. Entonces, cada uno de estos pertenece a cada uno de estos conglomerados, ¿no? Esta columna es muy importante. Claro, aquí tenemos solamente 25 empresas. Imagínense donde tengamos no empresas, sino usuarios, ¿sí? Entonces tenemos 5.000 usuarios, pues vamos a tener una tabla de 5.000 puntuaciones y ver esa columna, pues digamos que es un poco más complicado. ¿Cómo podemos solucionar eso? Podríamos llevarnos esta tabla Excel y en Excel podemos hacer filtros y filtrar por conglomerados. Podría ser una opción, ¿cierto? Muy bien. Eh, Como les estaba comentando, también podemos hacer una comparación de las unidades experimentales de las empresas en términos de variables. Entonces, ventas versus antigüedad. Si damos clic derecho y vamos a opciones de ventana, entonces aquí podemos tomar el par de variables que queramos. Por ejemplo, ventas con potencial, ventas con gasto público, ventas con participación y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, podemos tomar el par de variables y podemos dar aquí en la parte inferior izquierda circular conglomerados. Y lo que hace es crear círculos alrededor de los conglomerados creados, ¿cierto? Hay unas que segmentan bien, hay otras que no segmentan tan bien. Observen. Entre ventas y cuentas fue muy, muy buena la segmentación, ¿cierto? ¿Cuándo es buena? Cuando los círculos se alejan completamente de los otros, de los demás, ¿sí? Al máximo. Entonces aquí digamos que hay unas pequeñas intersecciones, la regla no es perfecta, pero tiene una muy buena conglomeración, una muy buena discriminación, ¿sí? Muy bien. Esta gráfica 3D es el mismo concepto. Aquí no se pueden hacer los círculos porque no serían círculos, sino serían como elipsoides o algo parecido. Pero sí, digamos que pueden ustedes tomar la mejor fotografía del patrón de comportamiento de esos puntos. Ustedes deciden dónde parar para tomar la foto para que les quede mejor, ¿sí? Y digamos que son los elementos más importantes para hacer conglomeración. ¿Sí? Clic derecho, pueden análisis esta report. Muy bien. Si lo que queremos es hacer análisis de correspondencias, ¿cierto? Entonces, la idea del análisis de correspondencia es buscar semejanzas entre unidades experimentales, entre individuos. Y la situación aquí es que podemos buscar semejanzas de los individuos, pero entonces desde sus atributos. Lo que queremos es evaluar qué atributo, qué característica de qué variable se asocia más con qué característica de una segunda variable, ¿sí? A eso se le llama análisis de correspondencia múltiple. Lo que queremos es buscar asociaciones de forma, digamos que numérica. Si estuviéramos en un contexto numérico, estaríamos hablando de buscar correlaciones entre variables, pero como no son correlaciones sino son atributos, entonces buscamos es asociaciones entre variables, ¿sí? Puntos cercanos señalan asociaciones, puntos lejanos identifican precisamente no asociaciones. Entonces, si queremos buscar una asociación entre variables, entre categorías de variables, entonces tenemos que buscar precisamente puntos o clases
de variables cercanas entre ellas y que sean cercanas al origen. Lo que significa que esté cercano al origen significa que fue lo que más ocurrió, fue la mayor frecuencia. ¿Sí? Entre más cercano al origen es lo que más ocurre, entre más cercano a los puntos significa asociación entre ellas. ¿Sí? Un mapa de correspondencia múltiple es un mapa de la siguiente manera. Observen que aquí se está evaluando, por ejemplo, el género. Entonces, género femenino, género masculino. Miren dónde está el origen. ¿Qué significa eso? Entre el hombre y la mujer está más cercano el hombre. Significa que hubo más hombres encuestados que mujeres encuestadas, ¿cierto? Preguntaron si tenía auto o no tenía auto. Entonces, auto, sí auto y no auto. Entonces, la mayoría de los encuestados sí tenían autos, mientras que los otros no tenían autos, ¿cierto? Y educación, entonces educación universitaria, básica, primaria, ¿cierto? Entonces, los encuestados, la mayoría de los encuestados sí estaban entre los que tenían educación universitaria y los que no, y los que tenían hasta ahora solamente bachillerato, ¿sí? Ah, entonces, así es como medimos la frecuencia. Y la asociación son cercanías entre puntos. Por ejemplo, aquí autos, sí auto y educación universitario están cercanos. Significa que aquí hay una asociación. Es decir, que la mayoría de los encuestados son personas que tienen niveles de educación universitario y que efectivamente tienen automóviles, mientras que los otros no están tan cercanos. ¿Sí? Bueno, dice un ejemplo de análisis de correspondencia múltiple. En el mercado actual se ofrece una amplia variedad de vehículos utilitarios deportivos, también llamados SUV, Sport Utility Vehicle. También ofrecen pick-up. ¿Sí? Para muchos de los compradores es un factor importante el valor de la reventa de estos vehículos. Entonces, ellos evalúan, digamos que varios atributos de estos vehículos. ¿Sí? Esta es la tabla de vehículos. Vamos a llevarnos por un momento esa tabla de vehículos al Stock Graphics Centurion. Pues que primero tenemos que pegarlo en Excel y después sí el Stock Graphics Centurion. Y entonces desde acá podemos correr, digamos que un análisis de correspondencia múltiple. ¿Cómo lo hacemos? Vamos desde arriba en analizar, vamos a datos categóricos, y en datos categóricos vamos a varios factores, y en varios factores vamos a correspondencia múltiples. Allí en correspondencia múltiple entonces podemos agregar, por ejemplo, el género de los que compraron el vehículo, ¿cierto? El tipo de vehículo, ¿sí? Y la región, y el valor de venta, el valor de renta, perdón, ¿sí? Y picamos en aceptar y él nos debe generar un mapa de correspondencias múltiples. Observen el mapa. Entonces, en el mapa se pueden observar, digamos que varios elementos, varias cosas. Por ejemplo, eh, el género del vehículo, entonces ADM o ADF, ¿cierto? Entonces, masculino, femenino, de los usuarios de vehículos, perdón. Entonces, hubo más hombres que mujeres, ¿cierto? Estos hombres se asocian a vehículos de valor de renta medio, ¿sí? Mientras que las mujeres no se asocian a ningún valor de venta. Significa que hay tantos hombres como mujeres que, digamos, que pueden asociar en otras categorías. La mujer no tiene una tendencia marcada en este caso, el hombre sí, ¿sí? Eh, Podemos encontrar también esta otra asociación, ¿cierto? Donde el tipo de vehículo, de vehículo pick-up grande, tiene valores de renta pues elevados y es, digamos que es concordante, ¿sí? Lo que más venden o revenden, ¿cierto? Son vehículos de precio de venta, de reventa medio,
¿sí? Eh, las regiones, la mayoría de los usuarios de los encuestados son personas de regiones del sur y de regiones del oriente. Digamos que con esto ya podemos dar nuestras propias conclusiones, podemos sacar nuestros propios comentarios al respecto, ¿cierto? Y podemos ya efectivamente, digamos que hacer una diferencia respecto de cómo se está comportando el mercado, ya con herramientas, digamos que más fuertes. Muy bien, por hoy paramos acá, terminamos esta sesión. A continuación, digamos que damos paso a una sesión de preguntas. Yo estaré con ustedes atendiéndolas y bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima. Muy amables, muy buena tarde.